momento antes de ir a la palabra del Señor en esta mañana. Solamente quiero enfatizar que el día 22 vamos a tener nuestra reunión de administración, todos los miembros de la iglesia. El día 22 vamos a tener nuestra reunión. Quiero animar a todos los miembros de la iglesia que hagan su esfuerzo para estar en esta reunión. Vamos a estar tratando asuntos importantes de la vida de la iglesia. Y el otro anuncio que quiero enfatizar es que el día 23 tenemos la reunión de hombres, la reunión mensual de hombres. Para todos los detalles acerca de esta reunión, vea al hermano Martín Olivas. Él le va a dar todos los detalles de dónde la vamos a tener, a la hora y todo lo que usted necesite saber acerca de esta reunión. Y el próximo, hermano, anuncio que quiero enfatizarles es que el día 24 que de este mes tenemos nuestro servicio de preguntas y respuestas. Son todas las preguntas que usted tenga acerca de lo que hemos estado enseñando en estos últimos meses. Quiero animarle a que usted la escriba y la ponga en el buzón, hermano, de la entrada del templo. Y como normalmente hacemos, si no hay preguntas, hermano, lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con la serie de estudios bíblicos que estamos teniendo los domingos por la tarde. Esos son los anuncios que quiero enfatizarles. Todos los demás, hermanos, los motivos de oración, las familias por las cuales estamos orando están ahí. Quiero animarle a que se lleve su boletín a la casa, no lo boten, para que le sirva como guía, hermano, también para su culto familiar durante la semana. Quiero, hermano, invitarles a orar. Vamos a orar para que el Señor, pedirle al Señor que Él nos hable a través de su palabra en esta mañana. Padre Celestial, nosotros alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, porque un día tú volverás por nosotros. Amén. Esa es nuestra esperanza. Amén. Señor, anhelamos el día en que tú, Señor, vengas a buscar a tu iglesia. Porque ese día, Señor, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Padre Celestial, en esta mañana yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú, Señor, tengas a bien hablarnos una vez más a través de tu palabra. Amén. Señor, nuestras almas te necesitan. Anhelamos escuchar tu voz. Mira, Señor, a los adultos, a los niños, a los jóvenes que están aquí en esta mañana. Yo quiero rogarte que tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor, y que tu palabra sea prosperada para todo lo que tú la has enviado. Señor, en esta mañana queremos rogarte por el pastor Rufá. Amén. Señor, quiero rogarte por él allí donde él está en Dallas. Señor, quiero pedirte que tú uses, Señor, su vida en este día para la gloria de tu nombre y el bien, Señor, de tu pueblo. Amén. Mira la iglesia local que él está pastoreando. Te ruego, Señor, que tú, Señor, obres en medio de ellos en esta mañana, formando a Cristo en el corazón de cada creyente en esa iglesia local y trayendo la salvación a los que no te conocen. Amén. Concédele, Señor, al pastor Rufá ver tu gloria, Señor, en la vida de la iglesia, en su vida y en la vida de su familia. Amén. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, Amén. en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, Amén. y amén. Amados hermanos, en esta mañana quiero reflexionar con ustedes en este pasaje de la Escritura. Y hoy vamos a estar viendo específicamente, vamos a centrar nuestra atención en el versículo 6. Quiero animarte a que leas el versículo 6 nuevamente conmigo. Dice el verso 6, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Lo voy a leer nuevamente. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hoy quiero, hermano, con la ayuda del Señor, hablarles acerca de un atributo de Dios que
no es muy popular en estos tiempos. De hecho, no nos gusta mucho hablar de este atributo de Dios, porque para muchos es ofensivo. Nosotros cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando de esas características que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra, para que a través de esas características nosotros podamos conocerle, podamos conocer cómo ser. Y los atributos, hermanos, de Dios, o esas características de Dios en las que nosotros más énfasis hacemos, es, hermano, son esos atributos que nos causan consuelo y que nos ayudan de una manera u otra a navegar, hermano, en las aguas profundas de esta vida. Por ejemplo, nos gusta mucho hacer énfasis en el atributo de Dios del amor. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondadoso, nuestro Dios es bueno. Pero, amados hermanos, enfocarnos solamente en esos atributos de Dios es una postura peligrosa, es una actitud peligrosa por dos razones. Número uno, porque si nosotros, el Dios que nosotros adoramos es solamente un Dios de amor, es solamente un Dios de misericordia, es solamente un Dios bondadoso, nosotros estamos adorando o estaríamos adorando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Porque ciertamente Dios es bondadoso, ciertamente Dios es bueno, ciertamente Dios es amor, Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Pero el Dios de la Biblia es también un Dios justo, es también un Dios santo, es también un Dios de ira. Y cuando Dios, hermano, reveló esas características de Él en su palabra, lo hizo con el propósito de que nosotros tuviéramos una comprensión, hermano, mayor de quién es Él. Y el objetivo de Dios es que nosotros, la iglesia, hermanos, lo adoremos por quien Él es. Dios quiere que tú le adores. Dios demanda que tú lo adores porque Él es un Dios de amor, porque Él es un Dios de misericordia, porque Él es un Dios bondadoso. Pero Dios quiere que nosotros le adoremos porque Él es un Dios justo, santo y es también un Dios de ira. Y es precisamente, hermano, de la ira de Dios que te quiero hablar en esta mañana. Mira, hermano, el versículo 6, hermano, comienza diciéndole que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En este pequeño versículo de la Biblia hay tantas verdades acerca de la ira de Dios que queremos, hermanos, desempacarlas para ustedes en este día. Pero antes de ir, hermanos, a los detalles de lo que la ira de lo que el texto dice de la ira de Dios, quiero primero definir para ustedes qué es la ira de Dios. La ira de Dios, hermano, es su antagonismo constante, implacable e inflexible al mal en todas sus formas y sus manifestaciones. Ese es un concepto, hermano, bastante sencillo, hermano, de lo que es la ira de Dios. La ira de Dios es el antagonismo, su antagonismo constante, implacable e inflexible. Dios, amados hermanos, está contra el mal, contra el pecado, hermano, todo el tiempo. Su ira es inflexible. La ira de Dios, hermano, es, podríamos decir en otras palabras, que es el decreto santo y, hermano, injusto de Dios de castigar a todos aquellos pecadores que permanecen sin arrepentirse delante de Él. Dios, el Dios que nosotros adoramos, es un Dios de ira.
La Escritura dice, hermano, hay un texto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nosotros, los seres humanos, la iglesia, muchas veces, hermano, ni siquiera nosotros tenemos una profunda comprensión de las implicaciones de la verdad de que el Dios nuestro es un Dios de ira. Teniendo esto en mente, teniendo en mente qué es lo que es la ira de Dios, lo primero que quiero que veas en el pasaje, hermano, es que la ira de Dios es justa. La ira de Dios es justa. Y usted se pregunta, pastor, ¿de dónde usted saca eso en el pasaje? Bueno, eso lo sacamos de la expresión, hermano. En el verso 6 dice que nadie os engañe con palabras vanas. ¿Por qué? Dice, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Claramente Pablo está aquí, hermano, inspirado por Dios al escribir esto. Cuando él dice por esta causa, Pablo no solamente con esa expresión está conectando este versículo 6 con los versículos anteriores, sino que con la expresión por esta causa, Pablo nos está diciendo que la ira de Dios es la respuesta de Dios al hombre por el hombre pecar, hermano, y romper sus mandamientos. La ira de Dios es la respuesta justa, la respuesta lógica de un Dios santo al hombre que persiste en romper sus mandamientos. Es por eso que la Biblia enseña que la ira de Dios es justa. Ahora, cuando usted lee en el texto por esta causa, o sea, ¿qué causa? Está hablando nuevamente de los versículos anteriores. Pablo hace una lista que es corta, pero que abarca, hermano, una serie de pecados que afectan tanto la conducta como, hermano, la manera de hablar de los hombres. Cuando nosotros pensamos, hermano, en una persona que es digna de la ira de Dios, nosotros generalmente pensamos en una persona que nosotros consideramos muy, muy mala. Pero acorde a este versículo, hermano, todos los seres humanos, no importando su condición social, no importando su trasfondo, todos los seres humanos nacemos, hermano, culpables de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque nacemos con una predisposición natural a rebelarnos en contra del Creador. Cuando usted lee los versos 3 y 4, usted se da cuenta, hermano, que todos estos pecados, que no vamos a mencionar ahora porque ya los vimos ya, todos estos pecados, hermano, comprenden, ¿sabe? Abarcan los 10 mandamientos. Pecar en estos pecados, hermano, implica romper las 2 tablas de la ley. Dice la Biblia que Dios, hermano, hizo todas las cosas. Dios es el creador del hombre. Y Dios le dio al hombre leyes que gobernaran su vida. Y Dios, por ser el creador, demanda que el hombre cumpliera esa ley. Y al hombre desobedecer, la ira de Dios justamente se inflamó en contra del hombre. Amados hermanos, la segunda razón por la cual la ira de Dios es justa es porque nosotros somos culpables. La ira de Dios es justa porque Él, hermano, Dios es un Dios justo y porque nosotros somos culpables. Quiero que mires en tu Biblia, quiero que busques Romanos capítulo 2, verso 2 al 5. Romanos capítulo 2, verso del 2 al 5.
sea, vamos a leer el verso 2 y vamos a leer el verso 5. Y quiero darte, hermano, dos elementos por los cuales la ira de Dios es justa. Y el primero es porque nosotros, como le digo, somos culpables, porque hemos roto la ley de Dios. Y el segundo elemento, razón bíblica por la cual nosotros sabemos, y la Biblia dice que la ira de Dios es justa, es porque Dios mismo, por naturaleza, es justo. Mira, Romanos capítulo 2, verso 2. Dice, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿A qué tales cosas se está refiriendo Pablo? Pablo está usando el mismo lenguaje que usa en Efesios capítulo 5. Si usted lee Romanos capítulo 1, usted se va a dar cuenta que Pablo dice que el hombre activamente está reprimiendo el conocimiento de Dios con la impiedad, con el pecado. El error que muchas veces nosotros cometemos es pensar que los seres humanos somos, hermanos, inactivos o pasivos en nuestra rebelión en contra de Dios. El ser humano no es pasivo en su rebelión en contra de Dios. La Biblia claramente enseña que el ser humano es activo, activamente, intencionalmente se revela en contra de Dios, reprime, trata de suprimir, hermano, la revelación de Dios, la verdad de Dios con el pecado. Eso es lo que Pablo dice. Y en el capítulo 1, él empieza a dar una lista de todos estos pecados y llega al capítulo 2 para hablar del justo juicio de Dios. Y es ahí donde él dice que sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y mira el verso 5. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay dos cosas aquí que quiero resaltar. Número uno, la ira de Dios sobre el hombre. La manifestación de la ira de Dios sobre el hombre es justa. Porque el hombre no solamente activamente está rebelándose en contra de Dios, sino que también, hermano, la revelación de la ira de Dios sobre el hombre es justa, porque, amados hermanos, el hombre persiste en su pecado. El hombre sabe que Dios es real. El hombre sabe que Dios es el creador. Dios se ha revelado al hombre a través de la creación, dice la Escritura. Pero el hombre, hermano, dice, por la terquedad de tu corazón, el hombre sabe que está pecando. El hombre sabe que está desafiando a Dios. El hombre sabe que está ofendiendo a Dios. Pero el hombre en su pecado está tan endurecido que no quiere dejar de pecar. Y Dios le dice al hombre, por esta causa, porque tu corazón está endurecido, porque tú eres terco en tu pecado, dice el texto, por tu corazón no arrepentido, tú estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La ira de Dios sobre nosotros es justa porque tú y yo somos culpables. Tú y yo somos culpables de traición. Porque fuimos creados para la gloria de Dios. Pero hemos cambiado la gloria de Dios por la gloria del hombre. Tú y yo somos culpables. El ser humano es culpable de traición en contra de Dios. Pero un día Dios responderá con ira. Y el día que Dios lo haga, nadie podrá decir
no es justo. Porque la Biblia nos llama, Dios en su palabra nos llama constantemente al arrepentimiento. Nosotros somos tan malos, tan pecadores, que dice la Biblia, amados hermanos, que aún nuestra conciencia nos acusa. Aún las personas, amados hermanos, que nunca han oído del Evangelio, ni siquiera esas personas tienen excusas delante de Dios, porque su corazón da testimonio de que hay un Dios verdadero. ¿Por qué? Porque Dios escribió en nuestras mentes, en nuestros corazones, su palabra, su ley. Como hemos dicho tantas veces en la iglesia, usted no necesita ser cristiano para saber que robar es malo. Usted no necesita ser cristiano para saber que mentir es malo. ¿Por qué? Porque Dios escribió su ley en nuestros corazones. Es por eso que la ira de Dios sobre nosotros es justa, pero también la ira de Dios es justa porque Dios en su naturaleza es justo. Mira, quiero que mires con atención este pasaje de la Escritura. Vamos a ir al último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 16, verso del 1 al 7. Amén. Último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 16, verso del 1 al 7. Antes de leer este pasaje, quiero que me atiendan por un momento. Ustedes saben, Apocalipsis, lo que significa es revelación. Y Dios le está dando una revelación al apóstol Juan acerca de las cosas que iban a acontecer, ¿verdad?, en los últimos tiempos. Pero tengamos en cuenta que los últimos tiempos comprenden el espacio de tiempo entre que Cristo asciende y cuando Cristo regresa. Juan está viendo aquí una visión. En este pasaje de la Escritura Juan está viendo, hermano, escribiendo una visión que él tiene acerca de la ira de Dios derramándose sobre el hombre. Pero quiero que tú atiendas, hermano, mires a algunos aspectos de este pasaje que son muy importantes. Dice: y oí una voz, una gran voz, que desde el templo decía a los 7 ángeles: y derramad en la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa en el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú le has dado a beber sangre. Lo merecen. Y oí al altar que decía: sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Amados hermanos, cuando nosotros leemos pasajes como este, o lo voy a decir de otra manera, si tú lees pasajes como este y tú no tiemblas, tú estás muerto espiritualmente. Mira lo que dice el texto. El texto, hermano, describe cómo Dios va a derramar su ira, no solamente sobre los hombres, sino sobre toda la creación.
Si lo puede ver, si te fijas en el verso 2, mira el verso 2, el primer ángel fue y derramó su copa, ¿a dónde? En la tierra. Y dice el verso 3, el segundo ángel derramó su copa, ¿a dónde? En el mar. Está hablando ahí, hermano, de la tierra y el mar. Son expresiones, hermano, en esos dos versículos está contenida toda la creación. Estos versículos nos hablan de la soberanía de Dios sobre toda la creación. Dios, escúchame bien porque es muy importante, Dios va a derramar su ira sobre toda la creación, sobre todos los hombres, sobre todo lo creado, porque Él es el dueño de toda la creación. Él puede hacerlo porque Él es el creador. Y dice Juan, yo oí esta gran voz desde el templo. Este es el decreto santo y justo de Dios de derramar su ira, de responder al hombre por su pecado y su transgresión. Ahora, mira lo que dice el verso 5. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú. Justo eres tú. La ira de Dios es justa porque Dios es justo. Y mira, hermano, lo que dice. Justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Tú sabes, hermano, por qué Dios tiene que derramar su ira sobre los hombres. Precisamente porque si Dios no lo hace, Dios no sería Dios. Dios no puede pasar por alto el pecado del hombre. Dios no puede ignorar tu pecado porque Dios es justo. Y aquí mismo, hermano, lo que me encanta de este pasaje es que el mismo texto te define lo que significa que Dios es justo. ¿Por qué el ángel dice que Dios es justo? ¿Por qué el ángel dice, mi alma alaba al Señor? ¿Por qué el ángel dice que porque Dios juzgó estas cosas, Él es justo? ¿Por qué? Mira, hermano, el versículo 6. Dice, pues ellos derramaron sangre de santos y profetas y tú le has dado a beber sangre. Dice, lo merecen. Dios es justo en derramar su ira porque Dios le va a dar al hombre lo que el hombre merece. Y nosotros lo único que merecemos es el furor de la ira de un Dios santo por la dureza de nuestros corazones. ¿Sí lo puede ver, hermano? Dios, la ira de Dios es justa porque nosotros somos pecadores y Dios es justo por naturaleza. Lo segundo que quiero que veas en el pasaje. Mira, este pasaje, no quiero que lo busquen en la Biblia. Este pasaje lo vimos de Romanos capítulo 2, versos 2 y 5. Lo segundo que quiero que veas es que la ira de Dios es inminente. Mira el verso 6 nuevamente. ¿De dónde sacamos que la ira de Dios es inminente? Dice la palabra del Señor, verso 6, Efesios 5, 6. Que nadie os engañe con palabras vanas. Pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué sabemos que la ira de Dios es inminente? Bueno, el texto te lo está diciendo, porque al comenzar el versículo 6, Pablo comienza ese versículo diciendo que nadie os engañe con palabras vanas. ¿A qué palabras vanas? Cuando habla de palabras vanas, está hablando de palabras sin sentido, palabras huecas. Y Pablo está exhortando a la iglesia y le está diciendo, hey, que nadie te engañe, porque muchos pensaban que Dios no va a castigar el pecado. Muchos pensaban que Dios iba a ignorar el pecado de los hombres. En el Salmo 50, Dios le dice al impío,
Tú hiciste todas estas cosas y porque guardé silencio, tú pensaste que yo era como tú. Tú hiciste todas estas cosas, pero yo guardé silencio y tú pensaste que yo era como tú. Esa es la reprensión de Dios al impío. Porque muchos piensan que Dios es como nosotros. Que Dios va a ignorar porque Él es el viejito que está sentado ahí arriba. Porque Él es el abuelito que está ahí arriba. ¿Verdad que los abuelos tienen fama de malcriar a los nietos? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cuántos son abuelos aquí? Todos tenemos fama los abuelos tienen fama de malcriar a los nietos. No, tú no eres abuelo. Ya por poco decía todos los abuelos, yo no soy abuelo todavía. Pero todos los abuelos tienen fama, ¿verdad? Mi abuelita me malcriaba mucho a mí también. Pero Dios no es el abuelito que está en el cielo, que está dispuesto a malcriarte y a consentirte en tu pecado. Dios le dijo, no te confundas, yo no soy como tú. Tú eres culpable, tú eres pecador y yo soy justo. Y de ninguna manera daré por inocente al culpable. Amados hermanos, y eso es lo que Pablo está diciendo, que nadie se engañe con palabras malas. Tú puedes, escúcheme bien todos los que están aquí bajo el sonido de mi voz. Tú puedes creer en Dios en esta mañana y puede que tú no creas en Dios. Puede que esto te importe o puede que no te importe. Puede que estas verdades te causen admiración y causen temor reverente hacia Dios, o puede que estas verdades causen desprecio hacia Dios. No importa cuál sea nuestra reacción, una cosa sí es cierta, que el día de la ira de Dios es inminente. Ese día viene, créalo o no lo creas, porque Dios es justo. Amén. Y porque Dios es hermano, porque Dios es justo y nosotros somos culpables. Ahora, hay dos evidencias también, hermano, que quiero darte, por la cual nosotros creemos que el juicio de Dios es inminente. Bueno, el juicio de Dios sobre los hombres, o el día de la ira de Dios, es inminente, precisamente porque Dios es santo. ¿Qué significa que Dios es santo? La santidad de Dios, hermano, es ese atributo de Dios por el cual Él está separado de todo pecado y de toda persona que vive en pecado. Dios no tolera el pecado. Dios odia el pecado. Y esto, hermano, es una verdad que nosotros tenemos que procesar con mucha sobriedad. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir Dios es santo. ¿Qué significa? Que Dios no tiene pecado, en Él no hay tinieblas. Pero también porque Él es santo, dice la Biblia que Él derramará su ira sobre todos los pecadores. Y esto quiero hacer énfasis en esto, porque también, como hemos dicho muchas veces, hoy tenemos el cliché ese de que Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Y eso no es bíblico. Dice la Biblia que Dios está airado contra el impío todos los días. Dios no está airado con el pecado como un concepto abstracto. Dios en el infierno no va a castigar el pecado. Dios va a atormentar, Dios va a destruir eternamente a los pecadores. Nosotros pecamos porque somos pecadores, porque eso es lo que nosotros somos en esencia. No podemos dejar de pecar. Dice la Biblia en el verso 6, porque por causa de estas cosas la ira de Dios viene ¿sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. No dice estas cosas bien, la ira de Dios viene sobre el pecado.
La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dios no tolera el pecado. Si tú estás sin Cristo, si tú estás fuera del pacto de la promesa, como dice la Escritura, la ira de Dios está sobre ti. No estará, está sobre ti. Dios está airado contigo, porque tú no puedes dejar de pecar. Y ahora tú te preguntarás, pero bueno, el pastor, ¿y dónde queda el amor de Dios? Sí, Dios es Dios de amor. ¿Y cómo se pone de manifiesto el amor de Dios? En que siendo tú y yo culpables de juicio, Él envió a Jesús a vivir una vida perfecta y a morir en nuestro lugar, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él mandó a su Hijo porque Él es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Él mandó a su Hijo a pagar por el pecado de todos aquellos que iban a creer. En eso conocemos el amor de Dios. Pero eso no quita o no invalida el hecho de que si tú estás fuera de Cristo, hoy la ira de Dios está sobre ti. La otra razón por la cual nosotros creemos, hermanos, que la ira de Dios es inminente, es porque Dios es, escúchame bien, la ira de Dios es inminente sobre los hombres. No solamente porque Dios es santo, sino también porque Dios es bueno. Hoy hay muchas personas que creen que van a llegar al cielo, o que Dios no lo va a mandar al infierno porque Dios es bueno. Y ese no es el Dios de la Biblia. Dios va a derramar su ira sobre los hombres que no se arrepienten, precisamente porque Dios es bueno. Y ahora usted se preguntará, pastor, ¿qué tiene que ver la bondad de Dios con la ira de Dios? ¿Por qué usted dice eso? Bueno, quiero, hermano, para poder entender esto, tenemos que ver qué es lo que la Biblia, o sea, la enseñanza de la Biblia, no solamente de un versículo, sino de la Biblia completa. La Biblia, hermano, comienza con el relato de la creación, ¿verdad? Y quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Amén. Y quiero que mires algunos versículos en particular. Mira el versículo 4. Génesis capítulo 1, verso 4. Dice, y vio Dios que la luz era buena. Mira el versículo 10. Y llamó Dios a los secos tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Mira el versículo 13. Y el versículo 14, perdón, el versículo 12. Y produjo la tierra vegetación, y hierbas que dan semillas según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Muy bien. Mira el versículo 18. Y para dominar el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Mira el verso 25 y el verso 31. Verso 25. Perdón, vamos a leer también el verso 21. Dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género, y vio Dios que era bueno. Verso 25. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Muy bien. Verso 31 dice, y vio Dios todo lo que
gran manera, y fuera tarde, y fuera mañana el sexto día. Yo sé que muchos de nosotros hemos leído este pasaje muchas veces, pero algo, hermano, Génesis capítulo 1 nos presenta a un Dios todopoderoso que es el creador del cielo y de la tierra. Pero también, amados hermanos, nos presenta a un Dios que es supremamente, perfectamente bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Y bueno en gran manera, porque Él es bueno. Y cuando decimos que todo lo que Dios hace es bueno, ahí está incluido el hecho de que un día Él, porque Él es bueno, derramará su ira sobre todos aquellos que no quieren arrepentirse. Dios creó, hermano, el cielo y la tierra. Y como vimos hace varios meses atrás, el propósito de Dios, hermano, con Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿cuál era? Que Adán y Eva, hermano, se multiplicaran e hicieran de toda la creación un jardín del Edén. Pero ¿qué pasó? Mira, ahí mismo Génesis capítulo 3, verso 17. Génesis capítulo 3, verso 17. Dice la Escritura: entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, dice la Escritura, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Amados hermanos, una creación tan buena, dice la Biblia que Adán y Eva pecaron. Y a partir de ese momento, el pecado y la muerte entró al mundo, y con ello la maldición de Dios sobre la creación. Ya Dios, antes de la caída, Dios iba a gobernar su creación. Gobernaba su creación antes de la caída a través de su bendición y de su palabra. Y ahora, después de la caída, Dios continuaría gobernando su creación porque Él es el creador. Pero ahora Él gobernaría a través de maldición, de juicio sobre el hombre y sobre la creación por nuestra traición. Amados hermanos, es por eso que la Biblia dice que Cristo es el segundo Adán. Porque Cristo vino a restaurar, a hacer nuevo lo que el primer Adán dañó. Es por eso que, amados hermanos, el libro del Apocalipsis termina presentándonos un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Por la obra redentora de Cristo. Por eso, hermano, porque Dios es bueno, Él tiene que destruir el mundo que está bajo maldición por el pecado de los hombres. Si lo puedes ver, hermano. Ahora, quiero que mires por un momento, hermano, cómo será ese día. Y cómo la bondad de Dios se pone de manifiesto. Apocalipsis, mira Apocalipsis capítulo 6, verso 15 al 17. Y quiero que prestes atención a este pasaje también porque es muy, muy importante. Apocalipsis capítulo 6, verso 15 al 17. Amén. Vamos a leer el verso 14. Y dice: y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. ¿De qué está hablando Juan aquí? Creo que está Juan viendo. Juan está viendo, hermano, la destrucción del mundo como nosotros lo conocemos. El verso 14, hermano, enfatiza, muestra, hermano, la destrucción de Dios, el derramamiento de la ira de Dios sobre la creación como tú y yo la conocemos. Una creación bajo maldición. Dice, verso 14, que el cielo se desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Mira el verso 15. Y los reyes de la tierra
y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Amados hermanos, dice la Biblia que ese día, el día en que Dios en su bondad, porque Él es bueno, castigue el pecado de los hombres, derramando su furor sobre ellos. Dice la Biblia que ese día los hombres le dirán a los montes y a las cuevas: escóndanos del que está sentado en el trono. Y mira un detalle en particular. Dice el verso, ¿cómo termina el verso 16? Dice: escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira, ¿de quién? Del Cordero. Del Cordero. ¿De qué Cordero está hablando aquí? Jesucristo. De Jesucristo. ¿Y por qué yo quiero enfatizar esto, hermano? Porque hoy muchos también creen La imagen de Cristo. que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira. Pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Y esa separación entre las personas de la Trinidad es incorrecta. Hoy las personas piensan, porque ven a Jesucristo pintado en un cuadro, con esa cara de bondad, creemos que podemos burlarnos de Cristo. Dice la Biblia que ese día la gente, el hombre no arrepentido, dirá: escóndeme de la ira del Cordero. Amados hermanos, este Cordero, como acabamos de hablar, es Jesucristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su primera venida, Él entró en un burrito a Jerusalén, como entran los reyes a sus ciudades cuando en tiempos de paz, porque Él a través de su muerte iba a traer paz entre Dios y los hombres. Leyendo este libro, estudiando para este mensaje, vino a mi mente un pasaje de Juan, que dice a Juan que cuando Cristo está delante de Pilato le hace una pregunta y Cristo le responde, y el guardia que está con Pilato le da una galleta a Cristo. Y Cristo lo mira y le dice: ¿por qué me pegas? Pero déjame decirte algo. Un día, Amén. ese mismo Cordero, Amén. la segunda persona de la Trinidad, te aplastará si no te arrepientes. Amén. Te aplastará si no te arrepientes y dejas tu pecado. Amén. No te dejes engañar. Dios es un Dios bueno, y porque Él es bueno, Él castigará tu pecado. Es por eso que hoy tú necesitas arrepentirte. Amén. Quiero que mires en tu Biblia. Vamos a leer nuevamente, hermano, el versículo. Vamos a Efesios capítulo 5, verso 6. Quiero leerlo nuevamente y terminar con esto. Dice: que nadie se engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y vimos en esta mañana que la ira de Dios es justa, que la ira de Dios es inminente. Y es inminente porque Él, amados hermanos, es santo y porque Él es bueno. Y por último quiero que veas conmigo, hermano, cómo podemos evitar esta ira. ¿Cómo tú y yo podemos evitar la ira de Dios? Bueno, la respuesta a esa pregunta la encontramos precisamente en Efesios capítulo 5, verso 2. Dice: y andad en amor, así como también Cristo os amó, y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Solamente hay una manera en que tú y yo podemos evitar la ira de Dios.
y es escondiéndonos en Cristo. Amén. Ese día, las cuevas, los montes, Nos- no te van a poder esconder. Amén. No hay lugar donde te puedas meter, que puedas escapar la ira de Dios. Solamente hay un lugar seguro, y ese lugar es Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo maldición en la cruz del Calvario. Porque llevó sobre sí la maldición que tu pecado y mi pecado había producido. Mira, hermano, el lenguaje que usa Pablo aquí dice: Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Amados hermanos, Dios aceptó el sacrificio de Cristo en nuestro lugar, porque Cristo es justo. Él cumplió la ley a la perfección. En Él no había pecado, y cuando Él murió en la cruz del Calvario, Dios satisfizo en Él la ira que tu pecado merecía, para que si tú crees en Él y te arrepientes de tu pecado, no te pierdas eternamente, sino que tengas la vida eterna. Amén. Solamente hay un lugar seguro, y ese lugar seguro es Jesucristo. ¿Tú sabes cuál es nuestro mayor problema? Que Dios es bueno, y tú y yo somos malos. Por eso, si tú estás hoy fuera de Cristo, Dios te está advirtiendo hoy: un día derramaré mi ira sobre ti. Como cantamos hace un rato, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. O sea, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Un día vas a tener que hacerlo. De todas maneras, hazlo hoy y tus pecados serán perdonados y tendrás la vida eterna. Amén. Arrepiéntete y ven a Cristo. Amén. Quiero terminar hablándole por un momento a los jóvenes que están aquí y a los niños. Dice la Biblia: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón, y anda en la vista de tus ojos y en los caminos de tu corazón. Pero sabes que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Hoy estoy hablándole a los niños y a los jóvenes que están aquí. Esto hoy te puede parecer aburrido. Hoy tu corazón puede estar deseando estar en otro lugar. Hoy tu corazón puede estar deseando adorar a otros dioses. Hoy tú puedes creer que tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Pero déjame decirte, como tu pastor, te ruego, no te dejes engañar. Arrepiéntete de tu pecado. Cree en el Señor Jesucristo. Y confiésalo como Señor de tu vida y serás salvo. Amén. Porque un día Dios te va a consumir con su ira. Hoy arrepiéntete. Hoy es el día de salvación. Y quiero hablarle también, para terminar, a los cristianos adultos que estamos aquí. Tú y yo ya no tenemos que temerle a la ira de Dios, porque Cristo la satisfizo en nuestro lugar. Amén. Tú eres libre, tú eres salvo de Amén. Dios. Amén. Dios en Cristo te salvó de Dios. Así mismo. Te salvó de la ira del Cordero. Amén. Pero ahora, que eso no te lleve a pecar. Dice, en una ocasión Jesucristo fue tentado por Satanás. Todos sabemos ese pasaje, Mateo capítulo 4. Y Satanás lo tentó. Y Jesucristo le respondió, en una de esas tentaciones Jesucristo le respondió: no, Satanás, porque escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Y Jesús lo que estaba respondiendo era a Satanás usando la advertencia bíblica para su pueblo. Dios le dice a su pueblo: no tientes a Dios. No tientes a tu Dios. ¿Qué significa eso? Lo que está diciendo es: no provoques a tu Dios, porque tu Dios es un Dios de ira. ¿Qué significa eso, hermano, para nosotros? O sea, ¿cómo nosotros aplicamos eso hoy? No juegues con el pecado.
No juguemos con el pecado. No le pasemos la mano al pecado, porque Dios es un Dios de ira. Amén. Honra a Dios con todo lo que tú haces y con todo lo que tú dices. Porque Dios, siendo un Dios de ira, te perdonó en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en esta mañana. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Si tú quieres saber cómo tú puedes tener una relación con Dios a través de Jesucristo, habla conmigo después del mensaje. Y podemos coordinar un appointment para sentarnos y conversar y explicarte con más detalle acerca de esto. Pero hoy, por lo menos hoy, donde tú estás, ahí, si tú estás fuera de Cristo y del Señor, ten misericordia de mí. Y dame un nuevo corazón. Dame fe para poder creer. Y guíame al arrepentimiento. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Señor, nosotros honramos tu nombre porque tú eres un Dios de ira. Porque Amén. tú eres un Dios santo. Amén. Porque tú eres un Dios justo. Amén. Y porque tú eres un Dios de amor, misericordioso y compasivo. Amén. Señor, gracias por Jesucristo. Sí, Jesús. Señor, yo te suplico, Padre mío, Padre nuestro, que tú tengas misericordia de todos aquellos que están aquí esta noche, que están bajo tu ira. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia de ellos. Dale un nuevo corazón, dale fe para que puedan creer y traerlos a ti. Amén. Quita la venda de sus ojos para que puedan ver su culpabilidad y tu santidad. Y para que puedan ver la gloria y la belleza de Cristo. Amén. Señor, y ayúdanos a nosotros los cristianos, tus hijos, a honrar tu nombre, a vivir, Señor, ayúdanos a vivir en santidad, porque tú eres un Dios santo. Amén. Perdónanos por las veces que te hemos provocado. Perdónanos por las veces que te hemos tentado, Señor. Hoy nos arrepentimos de todo nuestro corazón. Amén. Y te rogamos, ten misericordia de nosotros. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú un día castigarás el pecado de los impíos. Sí, Jesús. Tú un día vengarás la sangre de tus santos derramada por manos de los impíos. Oh Señor, y porque tú eres bueno, y porque tú eres un Dios de ira, porque tú eres justo, nosotros te rogamos, ven, Señor Jesús. Amén. Ven por nosotros y venga a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora, Señor, al ir a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Amén. Y amén. Que la gracia y el amor de Dios sea con cada uno de ustedes. Estamos despedidos.